¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Pasó la semana dura o esta es la semana dura? ¿Esta? Sí. Hasta el fin. Ya vamos en semana 13. Ya. La próxima semana es el parcial de geomática. Sí. La próxima semana. Claro, en el canal de geomática. Sí. ¿Cómo? El jueves, sí. Entonces, ayer surgieron con una propuesta, pero para que esa propuesta pase, tienen que estar todos de acuerdo. Que es mover el parcial no para el jueves, sino para el martes. ¿Sí? Semana 15. De la semana 15, exacto. Y en la semana 17, pues tendrían su final, ¿no? Como está planeado. ¿Cuál? ¿La del final? No, todavía no. Porque como esa va unificada las tres secciones al mismo tiempo, todo, pues. Entonces tendrían semana 15 parcial, semana 16 el parcial práctico en el laboratorio y semana 17 en el examen final. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguno en desacuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Ya van 2 secciones de 3. Esperen a ver si hay de 3 de 3. Ahí básicamente lo que haríamos es cambiar la clase del martes, la hacemos el próximo jueves, no este jueves sino el siguiente, y sí, si el martes es 17, sí queda para el 17. ¿Listo? Bien. Y como otro anuncio, ahí para que sepan, las personas que vinieron la clase pasada, que fueron 2, 4, tuvieron 50 puntos en el concurso. ¿Listo? Sí, la que fue virtual. Los que arriesgaron la vida por venir, pero no al salón. No, los virtuales normal. Sí. Es para premiar a aquellos que arriesgaron su vida por venir ese día. Él, por ejemplo, sí la arriesgó. Tuvo que bajarse el Transmilenio y todo. ¿Sí? Listo. Bien. Pregunta. ¿Alguien quiere ayudarme con el computador? ¿No? ¿Ninguno? Dale, venga. No. No hay bonos. Dale aquí con ese. Si quiere apague el suyo. Siéntese ahí. Eso. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Así rápidamente. Hemos explorado en términos generales como la ventana de ArcMap. Exploramos los 3 métodos de selecciones, manual, por atributos y espacial. La clase pasada hicimos como más énfasis en cada uno de ellos y a medida que vayamos explorando las diferentes herramientas, pues vamos a ir utilizándolas para combinarlas. Entonces hay momentos donde vamos a tener que hacer clips, pero antes tuvimos que hacer un select by attributes o tuvimos que hacer un select by location y después vamos a hacer un merge o vamos a hacer un intersect. Bueno, depende de lo que nosotros querramos hacer, vamos a tener que compartir y, digamos, combinar las diferentes herramientas. Bueno, entonces, en términos prácticos, lo que va a pasar el día de hoy es que vamos a hacer una serie de ejercicios para explorar las herramientas de geoprocesamiento, que en parte las empezamos a ver en la clase pasada. ¿Se acuerdan que empezamos a ver buffer, alcanzamos a hacer un clip? ¿Listo? Entonces, la idea es seguir trabajando con esas herramientas de geoprocesamiento y de tal manera que hoy las exploremos todas y empecemos a hacer ejercicios que vayan combinando las diferentes herramientas. Entonces, vamos a tener ejercicios donde vamos a tener que hacer buffer clip,
merge, intersect, bueno, varias cosas. Entonces, vamos a ir haciéndolos un poco. Entonces, una cosa importante es que en Neon ustedes tienen una guía de ejercicios. Bueno, una guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios está acompañada de el procedimiento. Entonces les dice tal ejercicio y les aparece ayuda. Esto se puede hacer de esta manera, como para darles una guía de cómo hacer. No les da la respuesta. ¿Sí la ves? En DatoSeek. Ejercicio repaso. ¿Listo? Entonces, ahí en Neon, en DatoSeek, encuentran ejercicio repaso y ahí van a descargar esos ejercicios. Van de dificultad básica a una dificultad mayor y son del tipo de ejercicios que deberían aparecer en el parcial. Bueno, adicional a eso, tienen la práctica de vector. Bueno, que está bien jugosa, bien chévere para que practiquen, para que entiendan cada uno. ¿Listo? ¿Cómo es el parcial? De una vez se los digo. El parcial son dos partes. La primera parte son preguntas teóricas de GPS, LiDAR, drones, catastro, todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Listo? Y unas partes de introducción al SIC. Entonces, Jon Snow, vector, raster, tal. ¿Listo? Y la segunda parte, eso les debería demorar 30 minutos. Y la segunda parte es en el tiempo restante, lo que van a hacer es ejercicios como los que estamos haciendo aquí en clase. Bueno, entonces, como los que le aparecen en la guía, como los que van a tener en la sesión de laboratorio esta semana, como los que van a tener en la sesión del sábado que les va a dar Manuel, a los que quieran ir, que es totalmente opcional. Bueno, ¿cómo? Este sábado. Él hizo una el sábado pasado, va a hacer otra este sábado y ya. ¿Listo? Sí. Por Discord. Revisen Discord. Se va a acabar el semestre y no revisaron Discord. ¿Listo? Entonces, la sesión de este sábado fue un poquito más como para ubicarlos en temas de las herramientas, selecciones, buffer, etcétera. Pero ya la próxima sí ya tiene ejercicios más interesantes. Bueno, bien, entonces, está nuestra ventana de ArcMap, que siempre debemos partir ahí, y lo primero que tendríamos que hacer en teoría es darle el sistema de coordenadas, o si nosotros vamos a añadir ya los datos y sabemos que esos datos están en el sistema de coordenadas correcto, pues simplemente añadimos esas capas y él automáticamente coge las coordenadas de esas capas. Entonces, hoy a mí se me antoja añadir las capas de una, ¿listo? Pero ustedes pueden escoger, si quieren de una vez darle el sistema de coordenadas, lo pueden hacer. Entonces vamos a añadir los datos. Entonces ahí en Add Data vamos a seleccionar cicloparqueaderos, vamos a seleccionar estaciones de Transmilenio, paraderos del SITP, malla vial, malla vial integral, ajá. Estación, troncales de Transmilenio, localidades y siniestros 2020. Deberían, pero no sé. ¿Ahí? ¿Mejor? Y, sí, los siniestros. Y añadir, póngale ahí. Un segundo. Ahí aparecen ya a la izquierda, veamos. Entonces, cicloparqueaderos, estaciones, paraderos, siniestros viales 2020, malla vial integral, troncal Transmilenio, localidades. ¿Listo? Cicloparqueaderos, estaciones, paraderos, siniestros viales 2020, malla vial, troncal y localidad. Bien, mientras los añaden, una pregunta.
¿Quiénes no han sustentado el proyecto? ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Hoy? Bueno, listo. Bien, entonces, en la clase pasada, nosotros dijimos, bueno, ya exploramos las selecciones, ahora vamos a ir a explorar las herramientas de geoprocesamiento. Entonces, en ese menú, dime. Sí, ya sé, no hay lío. En ese menú de geoprocesamiento, vamos a ir encontrando todas las herramientas que nos permitan a nosotros hacer esos análisis. Entonces, ¿puede abrir un momentico, porfa, el menú de geoprocesamiento? Entonces, en geoprocesamiento, acuérdense que alcanzamos a hablar sobre el buffer y dijimos, hay dos tipos de buffer, en realidad tres tipos de buffer. Dijimos el normal, que simplemente ponemos la capa y le decimos la distancia y ya estuvo. Después el normal con una consideración que es disolver o no las áreas para no contar las dobles, ¿sí? Entonces ponemos la distancia y él genera y le ponemos dissolve all y con eso él hace ese buffer no teniendo en cuenta doblemente las áreas en común. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a tener nuestro buffer basado en campos. Entonces acuérdense que había un campo en troncales de Transmilenio que tenía la distancia y lo que hicimos fue para cada troncal, con base en esa distancia, hicimos el buffer. ¿Bien? Después, ¿qué hicimos? Cogimos el clip y dijimos, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros muchas veces vamos a querer cortar información de una capa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos ese día, si no estoy mal, fue con siniestros. Hicimos el buffer y después cogimos los siniestros y lo cortamos. Y entonces decíamos que siempre, cuando estamos hablando del clip, lo que estamos haciendo es como hacer galletas. ¿Listo? Entonces, tenemos una masa, tenemos un cortador y entonces vamos sacando con el cortador, es decir, el molde, la forma de la galleta o la información de esa masa con base en nuestro molde. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el primer ejercicio por puntos del día de hoy. Bueno, así de una vez, de una. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a... Esto está chévere. Bien. ¿Cuál es la longitud en kilómetros de las vías a 800 metros de las troncales de Transmilenio? ¿Listo? ¿Cuál es la longitud en kilómetros de vías? Es decir, ahí tienen que utilizar malla vial integral a 800 metros de las troncales de Transmilenio. A 800. ¿Cuál es la longitud total de las vías en kilómetros a 800 metros de las troncales de Transmilenio? Allí funciona conectado a internet. No, pero igual. ¿Cómo? ¿Cuál es la longitud total en kilómetros de las vías a 800 metros de las troncales de Transmilenio? Dígale sí. Dígale sí a la próxima. Porque no lo estás disolviendo. No, ¿sabes por qué es? Porque estás haciendo el buffer donde no es. Entonces estás haciéndolo a cada pedacito de la malla vial. Entonces esos son muchos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y el papel? Acuérdense que me tienen que entregar un papelito con el código. ¿Sí?
Yo hice un clip, será este, pero debería ser el clip y no como uso, ¿no? Tú puedes verificar el nombre. Si entras aquí yo processing, en results, y entonces ahí abres ¿Aquí? en el más, ajá. Entonces el clip le das doble clic y entonces miras cómo quedó el nombre de la capa. Entonces Transmilenio Offer 1. ¿Listo? ¿Y su código? O sea, aquí no sé quién ganó, si ganó. Nombre y código. ¿Ya? Troncales. Troncales de Transmilenio. Troncales de Transmilenio. Ya, un segundo. ¿Cuál es la longitud total en kilómetros de las vías a 800 metros de las troncales de Transmilenio? 15.000 kilómetros. O sea, la distancia de... Ah, no, 152.000 kilómetros. O sea, ¿cuántas veces le estamos dando la vuelta a la Tierra? ¿Cómo? No, pero con un pedacito de hoja. ¿No tiene cuaderno? ¿No? Alguien regálele una hoja, por favor, al muchacho. ¿Solo uno? ¿Cuál es la longitud total en kilómetros, ¿sí?, de las vías a 800 metros de las troncales de Transmilenio? Troncales. ¿Alguien más? ¿O no, no dan? ¿No dan? ¿Las hacemos? ¿Qué tal este mal? Con todo ese tiempo para verificar si lo hizo bien o no. ¿O confía en usted? ¿Sí? Dime. No, no diga ya. Acuérdense, ahí usted está utilizando el shape length, pero el shape length, ¿en qué unidades está? No sabe. Cree, pero no está seguro. Entonces, ajá. A la que te corto que decía de esperar. Clic derecho y calcule geometry. Ujú. Bueno. ¿Listo? No, tranquila. Clip. Lo que pasa es que cuando ustedes ejecutan otras herramientas sobre una que ya hicieron previamente, o sea, que fue por ejemplo un buffer, queda con el nombre de buffer, ¿sí?
Tiene que crear una nueva columna. Sí, y entonces le dice calculate geometry. Ajá. Bueno, listo. Entonces, está muy grande ese pedazo de hoja. Sí. Listo. Vea, esto es un tamaño ideal, vea. Sí. No necesitan más. No necesitan más. Está muy grande esa hoja, no la va a recibir. Listo, bueno. Entonces, Santiago, ¿cómo lo hizo? Hable duro para que todos lo escuchen. Como especificaba 800 en las frontales, Sí. Entonces, vamos a hacer un buffer de 800 metros. ¿Listo? Entonces, geoprocessing, buffer. Entonces, seleccionamos las troncales. Lo que hay que verificar antes de todo es que no tengamos nada seleccionado. ¿Listo? Entonces, le hacemos clic acá. Bueno, si no está activo, quiere decir que no hay nada seleccionado. Bueno, solo para evitar. Entonces, buffer. Entonces, vamos a poner en input features las troncales de Transmilenio. ¿Bien? La pueden arrastrar o la pueden seleccionar de la lista. En linear unit le dicen 800 metros. Y donde dice dissolve type, le van a decir all. Bueno, ¿por qué le pusimos dissolve all? Porque queremos una sola área. ¿Bien? Entonces, ok. Y entonces lo que va a pasar ahí es que se nos va a crear un buffer de 800 metros alrededor de las troncales de Transmilenio, que es como aparece ahí en verde o bueno, lo que sea ese color. ¿Listo? Bien. Ahora, siguiente paso. Entonces, la malla vial. Listo. Entonces, de nuevo nos vamos a Geoprocessing, Clip. Y entonces, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la masa? Sí. No, la malla vial. Porque queremos es cortar vías al final. ¿Sí? Y el cortador, el buffer de 800 metros. ¿Ven? Y le ponemos OK. ¿Cómo no? Revisa aquí en Geoprocessing. Results. Acá ábrelo. Y vea ese último. El primero. Dele doble clic. Y se llama, aquí está el nombre. Troncal Transmilenio Offer. ¿Listo? Es este, véalo. Ahí está abajo. Bien, listo. Ahora, una vez ya tenemos cortadas las vías a esos 800 metros de las troncales de Transmilenio, ¿qué tenemos que hacer? Entonces vamos a la tabla de atributos. Clic derecho, Open Attribute Table, al del clip, sí. Listo. Y ahora, creamos un campo. Entonces, para crear ese campo arriba, a la pestañita, le damos clic ahí y Add Field. Entonces, ahí le vamos a poner nuestro nombre, no sé, longitud mía. ¿Cómo? Ah, que sea doble, sí. Entonces, longitud mía, le ponemos que sea doble y OK. Y ahí está, listo, llegamos ahí.
Entonces, vamos a calcular nuestra propia longitud, porque nosotros tenemos siempre ese shape length, pero no sabemos, no estamos seguros de esa medición, no sabemos qué unidades están. Entonces, simplemente nos vamos a asegurar de lo que nosotros estemos haciendo esté bien y sea la misma longitud o difiera y cuánto difiere. Entonces, ahí en el título de long mía le damos clic derecho y Calculate Geometry. Vamos a decir que sí. ¿Listo? Y le decimos longitud, el sistema de coordenadas y la unidad se la vamos a cambiar a kilómetros, ¿cierto? Y ok. Y sí. Entonces él va a empezar a calcular todos o la longitud de cada uno de esos pedacitos de vía que cortó dentro del buffer de 800 metros. ¿Listo? Bien. Y ahí calcula la longitud en kilómetros de cada uno de esos pedacitos y nos vamos, clic derecho, summarize, perdón, statistics, perdón. Y da 3.263,31. Le quedó mal en los decimales. Solo una persona le dio a los decimales. Aquí en el clip, aquí, ¿no? Ahí genera un nuevo campo, add field. Exacto. Y tal. Listo. ¿Por qué no le dio esos de? ¿Por qué? ¿Cogió el shape length o algo? ¿Dejó seleccionado algo? Pues está muy raro eso. Entonces lo que va a pasar es que la persona que lo tuvo exactamente bien, pues se lleva los puntos y el segundo y el tercero unos puntos más. ¿Listo? Entonces espera a ver quién fue. Dime. Ah, ya voy. Un segundo. Para ver aquí. ¿Punto qué? ¿Dio? 31. Listo, entonces. Laura. ¿Tú eres Laura? Cualquiera de los dos. Laura, Santiago y Mateo. Bueno, aunque pues Santiago y Mateo no le pegaron ahí a lo que era. ¿Me presta un momentico su esfero? Por favor. Entonces. Ya, un segundo. Listo. Bien. Dime. Ajá. Ahí pasó en el laboratorio. Ciérralo. Ciérralo y lo vuelves a abrir. Ahí ves así. Es que no entiendo. Entiendo mismo. O sea, yo hice después lo hice como literalmente cuando le pregunté y me sigue dando. ¿Lo mismo? Pero sí. ¿Alguien intentó hacerlo con Select by Location de casualidad? ¿No? Háganlo con Select by Location a ver cómo les da. Porfa. ¿Cómo? También se podía por Intersect, sí. Pero pues como todavía no hemos visto Intersect. Entonces, pero háganlo por Select by Location. Rápidamente, así. Rápido. Sí, pero es que lo entregó ya muy tarde. O sea, el que ganó, la que ganó, lo entregó primero que usted y después, pues, para los que le habían pegado casi los dos primeros. No, sí, está bien. Sí, sí, pero lo tuyo también está diferente los decimales y no sé por qué. Sí, pero ellos entregan primero. Señor, te doy primero acá.
La malla de vía normal, la original. La original, exacto. Y después aquí ponemos que el otro cable. El buffer puede ser. ¿Sí? Yo estaba quedando, exacto, por eso me iba a quedar mal. Yo estaba quedando el clip, y entonces cuando yo lo de acá, yo vi como, pues ya había quedado lo de cálculo y yo me Sí. doy como statistics y me da este valor, ¿Hizo el buffer a 800 metros? 800 metros. Si quieres lo vuelvo a hacer paso a paso todo. Sí, sí, vuelvo a hacer. O sea, borro esto, ¿sí? Ah, ya sé por qué lo está mal, porque el buffer está mal. Fíjese que solo está haciendo la parte de la derecha. Tiene que ponerle en todos los parámetros que sea. Bueno, póngalo otra vez. Buffer. Ok, o sea, entonces. Voy. Acá, entonces el buffer. Voy acá el de. Troncales. Troncales, Arriba, sí, eso. y aquí 800. Le ponía 800 metros. Entonces, Y aquí le ponía. Oh, ajá. Exacto. Tiene que tener cuidado porque usted aquí, en ese que ya hizo, le puso a la derecha, ahí donde dice site type, se le movió a la derecha. Entonces, como no le puso full, no hizo el clip, el buffer a ambos lados, ¿no? pues sí, pero Ya cerró y lo volvió. Eso sí está raro. Pero para ir hasta allá se me complica. Ah, ¿sabe por qué es? Debe estar perdida en la ventana. Sí, no, si en otro escritorio o en... ¿Usted conecta ese computador a una pantalla o algo? Sí, debe estar en la pantalla extendida. Pero lo puede hacer con el buffer, por ejemplo. O hay una opción en Select by Location que es Are Within a Distance. Listo, entonces vamos haciéndolo acá. Entonces, vamos a ir a Select by Location. Selection, izquierda, Select by Location. Y ahora le decimos, queremos seleccionar de la malla vial integral. Exacto, abajo, la siguiente, eso, la siguiente, esa. La malla vial integral, o queremos seleccionar elementos de la malla vial integral, y ahora con base en la troncal de Transmilenio. ¿Listo? O troncal Transmilenio. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Lo primero es con troncales de Transmilenio y el segundo paso, o la segunda forma, es hacerlo con el buffer de 800 que ya hemos hecho. Entonces, vamos a hacerlo con troncal. ¿Listo? Entonces, con troncal, en el método espacial, le vamos a decir are within a distance, el tercero. ¿Listo? E inmediatamente fíjense que se les activó esta de acá abajo. Entonces, a ustedes ahí le ponen 800 metros. Sí, también. Espérate, ya te explico por qué. Entonces, aplicar. ¿En el clip le pusiste algo de tolerancia? Eso de XY, no. Bueno, listo. Ahora, cierre esa ventana, póngale OK. Bueno, ya está. Y entonces, prenda malla vial, por favor. Apague el corte. Eso, ahí está bien. Listo. Entonces, puede hacer zoom como en esta parte, por favor. En esta parte. Fíjense de una cosa. Cuando nosotros le ponemos are within a distance, a 800 metros, él va a seleccionar todo lo que coge en esos 800 metros. Entonces, fíjense que quedan paticas por ahí seleccionadas y esas paticas van generando mayor longitud. Si nosotros calculáramos en este momento cuál es la longitud, tendría que dar mayor a la respuesta del ejercicio anterior. ¿Sí lo ven por qué? ¿Sí? Prenda un momentico no sé por qué está. A ver, ahí. Y puede cambiar esta vista, aquí, a esa,
¿Listo? Y va a prender el de acá, eso. ¿Listo? Y apáguelo un momentico. Ajá. Entonces, fíjense, aquí el anterior, él coge los 800 metros y corta, ¿no? Tin. ¿Sí? Con el Select by Location, puede prender la otra, por favor. Con el Select by Location, fíjense que quedan todos estos elementos extras ahí seleccionados. Y acá en esta parte de acá también hay unas paticas. Entonces tendría que dar mayor. Bueno, entonces, si en algún momento se encuentra con un ejercicio así, lo mejor es hacer el clip porque corta justo a los 800 metros. No está seleccionando esas partes extras que pueden hacer que la respuesta esté mal. ¿Listo? Ahora, si lo hicieron por el método de utilizar el buffer, bueno, entonces con el buffer van a coger Selection, Select by Location y acá le van a cambiar al buffer. ¿Bien? Entonces hay varios métodos que pueden utilizar ahí. Primero, el que se intersecta o pueden tomar también el que, no ese de are within a distance, ese sí no. Póngale cancel. Entonces ahí, ábralo por favor. Entonces el de arriba, el primero, suba. Aquí, suba. Listo, intersect, ese es uno. O el que are completely within, los que están dentro de esos 800 metros, también lo pueden utilizar. Si utilizan intersect, les va a pasar igual que el de ahorita, que va a coger esas patas adicionales. Si cogen el de are completely within, les va a pasar lo contrario, va a ser menor. ¿Por qué? Porque si todo el elemento no está dentro de los 800 metros, no lo va a tener en cuenta. Entonces, si hay un pedacito de vía que está un pedazo por fuera de los 800 y un pedazo por dentro, no lo va a coger. Y entonces van a quedar seleccionados menos elementos que con los otros métodos. Bueno, entonces en este caso, lo que quiero que vean es que hay varios caminos para hacerlo, pero el camino más correcto es con el clip. Bueno, o en su defecto con el intersect, que es la siguiente herramienta que vamos a ver. Una pregunta, haciéndolo por el location, ¿dónde uno ve la respuesta y la corrección? Lo mismo, hace el select by location, calcula la columna, geometría, la distancia y después hace el estadístico. Un select y, pero pues si vas a hacer el clip, pues es mejor que lo hagas de una y te ahorras un paso. ¿Sí? Ah, sí, después lo puedes hacer ahí y listo. No hay lío. Bueno. Bien. Entonces, vamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta de intersect. Esta herramienta muchas veces a ustedes les termina encantando porque hace cosas muy chéveres. Y lo utilizan más que siquiera el clip. ¿Por qué? ¿Qué hace el intersect? Simplemente lo que va a hacer es que si ustedes ponen varias capas, él va a arrojar los elementos en común entre esas capas. ¿Listo? Entonces, si yo pongo el buffer de 800 metros y la malla vial, pues me va a mandar las vías que están a 800 metros. ¿Sí? Igualito que el clip. Pero tiene una cosa adicional y es que en el intersect a cada uno de esos elementos finales le trae todos los atributos de ambas capas. Bueno, entonces hace como una unión de la tabla de atributos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar ahí en el intersect y vamos a poner las localidades, perdón, la malla vial integral. Esa, ajá. Y las localidades. Y póngale OK, por favor. Y va aprendiendo la malla vial, si es tan amable. Intersect. Y borra. Ah, miércoles. Teníamos seleccionado algo. A ver si funciona. ¿Sí es lo que nos pasó ahí? Teníamos seleccionado algo y cuando ejecutamos la herramienta, solo nos ejecutó lo que estaba seleccionado. Entonces, por favor, para que no les pase, siempre quiten las selecciones antes de ejecutar una herramienta.
Bueno, entonces, geoprocessing, intersect, ponemos la malla vial, esa, ajá, listo, y las localidades. Bien, y ahora le decimos OK. ¿Cómo? Hace una nueva capa, exactamente. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense de una cosa. Por favor, le puede cambiar el color a esa nueva capa para que sea como rojito. Aquí, no, aquí en el icono de abajo. Acá, acá. Ah, ya. Ahí. Eso. Está muy grueso. Póngale otra vez y baje el grosor a 1. Listo. Entonces, fíjense de una cosa. Entonces, hicimos intersect entre localidades y malla vial integral. Entonces, lo que nos va a arrojar es toda la malla vial que esté dentro de las localidades. Entonces, por eso es que ven, por ejemplo, acá quedó azul. Porque estas vías de acá ya no están en las localidades. Esto ya es swatch, ¿no? Entonces, como le pusimos entre localidades y malla vial, solo lo que está dentro de localidades fue lo que se intersectó. ¿Listo? Eso es lo primero. Y ahora, si vamos a la tabla de atributos de esa capa, fíjense, si nos movemos hacia la derecha, muévase a la derecha, muévase a la derecha. Fíjense una cosa, ahí, cada uno de los elementos de esa nueva capa tiene los atributos de la localidad en donde está. Entonces, cada elemento ya sabemos en qué localidad está y pues los otros atributos que trae localidades, ¿sí? Entonces uno podría saber cuál es la localidad que tiene mayor longitud de vías o menor longitud de vías, o el segundo mayor o el segundo menor. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿ya todos hicieron el intersect? ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a crearnos nuestro campo nuevo para calcular la longitud. ¿Listo? Entonces, longitud tal. Calcular longitud en kilómetros. ¿Listos? Geometry. Ajá. ¿Listo? Entonces, ¿ya todos? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una herramienta. ¿Alguien ha hecho tablas dinámicas en Excel? ¿Sí? ¿No? Bueno, ArcMap también permite hacer una especie de tabla dinámica. Entonces, vamos a hacer o vamos a resumir en una tabla por localidades en las filas la longitud total de la malla vial que hay dentro de cada una de las localidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos al atributo del nombre de localidad. Siempre tenemos que hacerlo desde
aquel atributo donde queremos el resultado final. Es decir, si queremos localidades, pues lo hacemos desde el nombre de la localidad. Entonces, ahí en nombre de la localidad le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir summarize. Bien, entonces él nos dice, seleccione el atributo. Yo quiero el nombre de la localidad y ahora con respecto a qué campo quiero que haga esa tabla dinámica o ese resumen. Entonces me voy a ir hasta abajo y le digo long kilómetros y le digo suma, ¿listo? Pero él me puede a mí mandar también el mínimo, el valor mínimo, máximo, el promedio, la desviación estándar, la varianza dentro de cada una de las localidades. Pero en este caso, como quiero saber la longitud total de la malla vial en cada una de las localidades, ya le digo cómo llegué ahí. Entonces, lo que hacemos es ponerle la suma, ¿listo? ¿Cómo llegó ahí o cómo llegamos ahí? En el nombre de localidad, en la tabla de atributos de malla vial intersectada, clic derecho en el nombre de localidad y le dice summarize. O sea, yo le voy a calcular geometría, Sí, pero me gusta eso. porque le puso el sistema de coordenadas que no era. Entonces él está calculando todo en grados, minutos y segundos. Entonces después de eso le dan OK abajo. Entonces longitud kilómetros, le ponen suma. Hasta mierda, eso, listo. Y OK. ¿Ven? Es que aquí no sale en la carpeta, pero entonces cuando le intento cambiar para la dejé más. Porque el tipo de archivo. Entonces, porque lo estás guardando en file and personal, ya otra vez tienes que guardarlo en otro tipo de archivo. Sí, puede ser DBase. ¿Cómo? Sí, en diferentes columnas. Sí, entonces ahí les pregunta cómo quieren añadirlo al mapa y ustedes le van a decir que sí. ¿Listo? Con la suma. ¿Listo? Y entonces vamos a abrir esa tabla que les aparece ahí. Entonces, ahí fíjense que les aparece la localidad. Yo no sé por qué está esta vaina hoy justo fallando. A ver. ¿Listo? La localidad, el conteo y la suma. ¿Qué es ese conteo? Es simplemente cuántos pedacitos de vía, cuántas polilíneas separadas hay dentro de cada una de la localidad, pero eso a nosotros no nos dice nada, ¿sí? Porque pueden ser 3.000, pero pueden sumar, no sé, 20.000 kilómetros o pueden sumar 3.000 kilómetros, no lo sabemos. Entonces lo que queremos es esa columna de suma, ¿listo? Y para saber cuál es la mayor o cuál es la menor, le damos clic derecho y sort descending. ¿Qué significa eso? Organizar de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Bueno. Listo. Y entonces nos dice que la de mayor es Suba y la menor es Candelaria. Bueno. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Ahora, la siguiente herramienta se llama el Union. Entonces, ahí en Geoprocessing, fíjense que aparece Union. Y entonces, Union lo que va a hacer principalmente es unir dos capas. Por ejemplo, yo tengo dos capas de polígonos y quiero crear una sola de ellas, dos. Entonces, simplemente las voy a poner ahí y él me va a generar el Union. Union lo bueno es que me deja unir varias capas. ¿Listo? Más de dos. Bueno, entonces acá yo le voy a poner el buffer de 800 metros que hicimos para el primer ejercicio y localidades. Vamos a poner ahí el buffer de 800 metros y localidades. Union, Geoprocessing Union. Ahí está abajo. Abajo, abajo, abajo. Ahí, véalo. Toca quitar las selecciones.
¿sí? Porque si tienen algo seleccionado, entonces esta y la siguiente herramienta es muy importante que entiendan, o para esta y para la siguiente herramienta es muy importante que entiendan que cuando van a hacer uniones de diferentes capas, tienen que ser del mismo tipo de geometría. No puede ser polígonos con puntos, no puede ser líneas con puntos, ¿no? Sino tiene que ser polígonos con polígonos, puntos con puntos, líneas con líneas. El mismo tipo de geometría, no pueden ser diferentes. Y aquí le voy a decir, ok, y ya está. Entonces él va a generar una nueva capa en donde va a unir localidades con el buffer. Y fíjense, es una sola capa, esta nueva que está aquí encima, que tiene el buffer ese de 800 metros y las localidades como tal. Bueno, eso es lo que hace. Ahora, la siguiente, el union generalmente se utiliza para polígonos. Bueno, la siguiente herramienta, que es merge, esa sí nos sirve para puntos, líneas y polígonos. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia también que tiene el merge? Es que en el union lo que va a pasar es que él va a pegar las capas y pega las dos tablas de atributos. En el merge, yo pongo las capas y voy a tener la opción de seleccionar qué atributos quiero dejar en la tabla final. Bueno, entonces es como un poquito más poderoso el merge. ¿Sí? Entonces a mí me gusta más utilizar siempre el merge. Entonces aquí vamos a poner localidades igual, localidades y el buffer. Entonces fíjense, apenas yo añadí localidades, aparecieron todos los atributos y después cuando meto el de troncal Transmilenio, abajo en esta lista debería aparecer los atributos de las troncales de Transmilenio o de ese buffer. Bueno, entonces uno escoge aquí qué quiere dejar, qué no quiere dejar y le va a poner, póngale sí y le va a poner OK. Y él va a hacer lo mismo. ¿Listo? Va a unir esas dos y deja esos atributos que ustedes seleccionaban ahí. Bueno, bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Clarísimo? ¿La de Summarize? La tabla que botaba al final. ¿Cómo la hacían? ¿O cuál es la pregunta? Eso es para que se abra en Excel. En Excel. Sí la pueden abrir en Excel, pero esas tablas generalmente se guardan en la ruta predeterminada y quedan en una base de datos geográfica. Entonces después la tendrían que exportar si quieren abrirla en Excel, por ejemplo. Bueno, listo. Sí, claro, siempre y cuando sean del mismo tipo de geometría, puede unir varias. ¿Listo? Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio por puntos. ¿Vamos a utilizar alguno de los que ya puedo hacer? No. Borren cualquier tipo de selección, cualquier vaina. ¿Listo? ¿Cuál es la localidad con el cuarto o con la cuarta mayor extensión en kilómetros de vías y troncales en Bogotá? Ahí en PowerPoint tocaría. ¿Cuál es la localidad con el cuarto o con la cuarta mayor extensión? ¿Cuál es la localidad con la cuarta mayor extensión en kilómetros? Con S. Extensión con S. Ajá. En kilómetros de vías y troncales en Bogotá. De vías y troncales en Bogotá. ¿Listo?
un clip no se puede escoger dos al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, No. uno después del otro. Por lo que la geometría son líneas. Pero no, ahí debería funcionar. Y si le pone troncales, tampoco le deja. Tampoco nos dejan tocar. Ah, es que le está poniendo union. En union no deja. El union son solo polígonos. ¿Mm? Union son solo polígonos. ¿En cuál? En intersección. Sí, mira, Entonces debe ser que no tienen que utilizar intersect. No, mentira, sí deberían. entonces, ¿Qué estás poniendo ahí? estoy poniendo localidad, troncal. No, ahí está mal esa parte. No, yo puse la localidad y la troncal en buscar. Claro, porque si ponen las dos, entonces lo que va a pasar es que él no va a encontrar nada en común porque están separados. ¿Sí? La malla vial y las troncales, digamos, la 26. La 26 va por acá, una calzada acá, una calzada acá, y la troncal va por la mitad. Entonces no va a encontrar nada en común entre los dos. ¿Mm? Por eso les aparece el signo. No tienen que hacer un buffer. ¿En qué momento? Porque estás tratando de hacer un union y el union solo es para polígonos. ¿Cuál es la localidad con la cuarta mayor extensión en kilómetros de vías y troncales en Bogotá? Señor. Una pregunta, cuando uno une ambas capas, digamos, en la capa de malla vial y troncales. No sé. La cuarta. Sí, la cuarta mayor. ¿Me hace un favor? ¿Me alcanza el papelito de su compañero? Gracias. Digamos, yo estaba usando el merge, pero me dice que no se supone que usted debería aceptar cualquier tipo de polígono. Está uniendo un polígono con líneas. No puede. Y el de merge debería aceptar para cualquier. Sí, pero tiene que ser del mismo tipo de geometría. O polígono y polígono, o línea y línea, o punto y punto. Porque es que ahí está tratando de mezclar un polígono con línea. Entonces no puede. Yo había quedado dos de líneas que eran de troncales y el de vías, pero ahora como mezclo es con el de localidades. Entonces,
Lo primero es que va a ser el merge entre troncales y vías. Eso ya lo hice. Listo. Y ahora, ¿cómo le da a cada una de las vías en qué localidad está? No, Entonces, lo que acabamos de hacer hace un ratico. con el intersection. Exacto. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí. Y ya. Y ya. Tranquilo. Yo espero. Lo importante es que lo estén intentando. Así. ¿Null? ¿Por qué? ¿Y la malla vial? Sí. Sí. Pero no debería. Ya lo miramos. A ver. ¿Cómo? No. Es con la respuesta. ¿Listo? ¿Alguien más? La cuarta. Dime. Es que ni siquiera me dejas el primer buffer. ¿Por Estaba qué? pensando 20 minutos. Entonces, ya lo. ¿Cómo hiciste el buffer? No, normalito. Sobre la malla vial. Sí. No, Exacto. Si lo haces sobre la malla vial, estás haciendo un buffer a cada elemento de la malla vial, o sea, los 300.000 elementos. ¿Mm? No, ahí dice buffer malla vial. O sea, le está haciendo. Ahí si uno le abre. Entonces, perdón. Voltealo un momentico, porfa, para que yo vea. Acá si tú abres esta segunda, esta es donde dice buffer, dale doble clic. La cuarta mayor. Entonces fíjate que le metiste malla vial integral y 800 metros. Entonces por eso está puteado. Pero entonces ahora uno puede cancelarlo. Ahí donde dice buffer y le das clic derecho, cancelar. ¿Me hace fa? Listo. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo la hizo Santiago? Ay, hijo de madre. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la localidad con la cuarta mayor extensión en kilómetros de vías y troncales en Bogotá? Entonces, lo primero, como les dije desde la clase pasada, es que yo, ponga otra vez la pregunta, porfa. Yo empiezo de atrás para adelante. ¿Listo? Entonces, si me dice kilómetros de vías y troncales en Bogotá, entonces como tienen que ser ambas, pues yo podría hacerlo separado, pero no tiene sentido. Lo mejor es tener una sola capa que integre las dos. Entonces, tengo que tener una capa de vías y troncales en Bogotá. Entonces, voy a coger la malla vial integral
y lo voy a hacer un merge con las troncales. ¿Listo? Bien. Entonces, ok. Después de ese merge, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer un intersect entre la capa de merge y localidades de tal manera que cada uno de esos elementos de esa capa sepa en qué localidad está. ¿Sí? Bien, entonces, intersect. Entonces, en geoprocessing intersect. Entonces le vamos a poner ahí la que nos acaba de salir, que es esa que está ahí de primeras. La de 11. Ajá, ajá. Y localidades. Bueno, y ok. Listo, y después del intersect, ¿qué hacemos? Entonces calculamos la longitud y después hacemos lo que hicimos en el ejercicio pasado del summarize por el nombre de la localidad. ¿Listo? Dime. Bueno, en mi caso me salían un montón de datos. Debe ser columnas que creaste, pueden ser columnas que creaste y que no calculaste elementos dentro de cada uno, o columnas que tienen simplemente datos vacíos, ni siquiera cero, ni siquiera es ningún número, sino datos vacíos. Es como cuando en Excel entregan a uno un archivo con celdas vacías, es lo mismo. ¿Listo? Listo, longitud y que sea doble, por favor. Y entonces, clic derecho, Calculate Geometry, ¿sí? Longitud, kilómetros, ok, ¿sí? Eso ya casi que uno lo empieza a hacer como un robot automáticamente. Tin, 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 y listo. Te sale el valor máximo. ¿Qué dice? Ah, es el nombre de la tabla. Tienes que cambiarle el nombre de la tabla. Listo. Listo. Entonces, nombre de localidad, tal. Y ok. Ahí en la tercera, donde dice search output, perdón, specify output table, le pones ahí la carpetica y le cambias el nombre. ¿Listo? ¿Sí? Aquí abajo. Sí, ahí. Y de pronto cámbiale el tipo de archivo. ¿Listo? Bien, engativa. Bueno, entonces, Santiago, Manuel y Fernando. Listo. Listo. ¿Me prestas acá, por favor? Ah, pero ustedes dos me entregaron al mismo tiempo, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahí, 5 para cada uno. Santiago, ¿dónde estás, man? Listo, 15. Manuel. Fernando no lo tenía. Juan David Pérez, ¿sí? Listo, bueno. No se preocupen que igual en la otra clase vamos a tener puntos dobles, puntos triples. O sea, no se desanimen. No se desanimen. Listo. Sí, estoy votado. Dime.
¿Cómo? Ah, dime. Ponle dbase table. Y ahora sí te debería. Y ya, ¿listo? Bien. La última herramienta. La última herramienta se llama el Dissolve. Y el Dissolve es una herramienta menospreciada pero poderosa. Porque lo que uno hace puede ser disolver campos en términos gráficos, en términos espaciales o campos en tablas. Por cuando digo que es menospreciada pero poderosa, es que es menospreciada porque solo hace esto, pero cuando lo utilizamos en tablas suele ser bastante interesante y bastante poderosa. Entonces, simplemente lo que hace es que si uno le mete, por ejemplo, una capa que tiene fronteras, disuelve las fronteras. Entonces, por ejemplo, si ponemos localidades, arriba, arriba, exacto. Entonces, no le dice nada y le dice OK. Entonces, fíjense la capa que va a sacar ahorita. Una sola que ya no tiene localidades. ¿Listo? Entonces, eso es en términos gráficos lo que hace, o en términos espaciales. Borra como los diferentes elementos y deja solo unos, o deja uno solo. ¿Listo? En tablas es un poco diferente, pero en tablas sí se los dejo para que ustedes lo exploren. Bueno. Listo. Última herramienta. Ahí para rápidamente ir adelantando un poquito la próxima clase. Después de que hemos visto las herramientas de geoprocesamiento, nosotros muchas veces vamos a querer unir datos espaciales. Eso, por ejemplo, si yo les dijera en este momento, dígame cuál es la localidad que tiene mayor número de estaciones de Transmilenio, ustedes directamente, ¿qué harían? O sea, sí, con lo que saben en este momento, ¿cómo la hallarían? No, porque queremos saber, por ejemplo, en cada localidad cuántas hay. Entonces tocaría hacer 20 select by locations, ¿no? O un intersect, ¿listo? Un intersect, y entonces vamos a tener que hacer el intersect con las estaciones y localidades y después el summarize por cada una de las localidades y no sé qué. Esos son como 3 pasos por ahí. Ahora, eso lo podemos reducir a un solo paso, que es haciendo una unión espacial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a ir a localidades, a la capa de localidades, y le vamos a decir clic derecho. Y acá abajo, fíjense, en la cuarta opción, aparece una que dice Join and Relates. ¿Listo? Join and Relates lo que nos permite es hacer esas uniones espaciales y las uniones entre tablas. Entonces, en este caso le voy a decir Join. ¿Bien? Y entonces, cuando ustedes abren esa ventana, les va a aparecer ¿qué quiere unir a esta capa? ¿Listo? Entonces ustedes tienen la opción de unir atributos de otra tabla o unir datos de otra capa basado en localización espacial. Entonces le voy a decir, quiero unir datos de otra capa basado en localización espacial. Y ahora, le dice, primer paso, seleccione la capa a la que quiere unir, de la que quiere unir la información. Entonces yo le voy a decir estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Y entonces él me dice, listo, bueno, usted quiere unir estaciones de Transmilenio, es decir, usted está tratando de unir puntos a polígonos. Bueno, puntos a polígonos, y entonces seleccione qué es lo que quiere hacer con esa unión de puntos a polígono. Entonces, quiere a cada polígono que le dé el resumen de todos los atributos numéricos de los puntos que caen adentro, o a cada polígono le va a dar los atributos del punto que está más cerca a su borde. En este caso, yo quiero saber los atributos de los puntos que están adentro. ¿Listo? Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, algún campo que quiero sumar, algún atributo que quiero sumar dentro de esa capa de puntos, le diría una suma. Si no le digo nada, él lo que simplemente va a contar cuántos puntos hay dentro de cada una de las localidades, que eso es lo que quiero saber en este caso. ¿Bien? Una cosa muy importante del join es que no respeta selecciones. Es decir, si ustedes están pensando en que hago una selección y después basado en esa selección voy y hago el join,
él no va a respetar esas elecciones. La única herramienta que no respeta la selección. ¿Bien? Entonces necesitan una capa aparte para generar ese join como tal. Bueno, pero eso lo vemos la próxima clase. Entonces, en este momento le vamos a decir, ok. ¿Bien? Y ahora se crea una nueva capa. Creo que debe estar arriba. A ver. Ahí, eso. Join output. Y si abren la tabla de atributos, al final van a encontrar una columna que dice count. Y ahí les dice cuántas estaciones de Transmilenio hay exactamente en cada una de las localidades. Bueno, y si tuviesen un atributo en esos puntos que le hubiesen puesto sumar, por ejemplo, una población, entonces aquí les dice la suma de la población, por ejemplo. Exacto, si dice null, quiere decir que no hay estaciones. Bueno, entonces la que mayor tiene es, no, esa, que es Santa Fe. ¿Listo? Bien, vamos a dejar hasta ahí y nos vemos el jueves. Bueno, feliz día para todos, que les vaya bien.